Clara tenía 6 años cuando el mundo, tal como ella lo conocía, dejó de existir. Era una noche de viernes, y ella estaba en pijama de unicornios, con un vaso de leche tibia en las manos, esperando que regresaran sus padres. En la televisión pasaba algún dibujo cualquiera, pero ella ni prestaba atención. Se pasaba contando los segundos para saltar al regazo de su madre, que siempre olía a lavanda con pan de queso. En aquella época, Clara era de esas niñas que hablaban sin pausa, que interrumpían, con ideas coloridas, que hacían preguntas sobre todo y nada al mismo tiempo. El tipo de niña que inventa nombres para los árboles y da voz a los cubiertos. Pero esa noche llovía a cántaros, y el ruido que debería haber sido reconfortante se transformó en una especie de preludio silencioso. Los padres nunca llegaron. Un coche descontrolado, una curva demasiado mojada, y todo se volvió ausencia. Fue el abuelo quien dio la noticia, con la voz entrecortada, como si hubiera tragado piedras. Clara lo miró como quien mira una ventana cerrada. No lloró, no gritó, simplemente no dijo nada más, nunca más. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, tranquilos en el peor sentido de la palabra. La casa de los abuelos era grande, silenciosa, con olor a naftalina y café demasiado colado. Clara ocupaba ahora una habitación en el segundo piso, llena de juguetes que parecían burlarse de ella con sus colores chillones. Tenía un osito que bailaba al apretar su pata, pero Clara nunca lo apretaba. Las paredes, decoradas con dibujos que la abuela colgaba con la esperanza de un regreso, se veían cada vez más distantes de la realidad. La niña comenzó a moverse como una pequeña sombra. Estaba allí, pero era como si no estuviera. Evitaba los espejos, no tocaba la comida caliente, y cuando alguien intentaba entablar conversación, se cerraba como un libro sin título. El médico dijo que se trataba de mutismo selectivo por trauma, pero los abuelos sabían que era algo más. Era como si su alma hubiese quedado atrapada en algún lugar entre el recuerdo del asiento trasero del coche y el sonido del teléfono sonando aquella noche. La primera vez que Clara fue al refugio municipal no fue por elección. La abuela quería comprar alimento para el gato del vecino, y el abuelo decidió llevarla, con la esperanza de que un paseo mejorara el ánimo de la nieta. Era un sábado algo soso, cielo nublado, ese tipo de calor asfixiante que parece emanar del suelo. Clara entró en el refugio como quien atraviesa un pasillo de viento, sin mirar a los lados, sin reaccionar a los ladridos, sin interesarse por las lamidas curiosas que algunos cachorros ofrecían a través de las rejas. Pero fue allí, en medio de tanto ruido y movimiento, donde su silencio encontró eco. Sentada en el suelo de cemento frío, frente a una caseta en una esquina, se quedó mirando a un perro que no hacía otra cosa que respirar. Era un perro anciano, con el pelo ralo y amarillento en las puntas, orejas torcidas y una mirada que no pedía nada. Ese intercambio de miradas duró exactamente 4 minutos, cronometrados por el abuelo. Cuando él dijo, «Vamos», Clara no respondió. Simplemente tomó la correa que colgaba en la reja, como si eso fuera lo que había estado esperando durante semanas. La abuela miró confundida, el encargado intentó sugerirle otro animal más joven, más juguetón, pero ella ni parpadeó. Era ese, solo ese. Llevaron al perro a casa sin grandes expectativas. La abuela creía que moriría en pocos días. El abuelo pensaba que Clara pronto se cansaría de él, pero ninguno de los dos imaginaba lo que vendría después. El perro, bautizado de Mimo por puro instinto de la abuela, parecía ya conocer la casa. Caminaba por los ambientes con pasos lentos, casi meditativos, como si estuviera midiendo el suelo. Clara lo seguía en silencio, y él la seguía de vuelta. Era un baile mudo, un ritual de acercamiento. Él no ladraba, solo suspiraba, de vez en cuando, apoyando su hocico en las piernas de ella. Dormía al lado de la cama, se levantaba cuando ella se levantaba. Cuando Clara lloraba durante la noche, sin sonido, sin alboroto, solo con la mirada, Mimo posaba su pata sobre la mano de ella y se quedaba allí, firme como un ancla. No era un perro de trucos, no sabía buscar la pelota, ni rodar en el suelo, pero parecía saber cuándo detenerse, cuándo estar, cuándo no irse. Con el transcurrir de las semanas, algo empezó a cambiar en el cuarto de Clara. No era el tono de voz, porque aún no hablaba, sino los papeles esparcidos por el suelo. Ella dibujaba. Al principio eran garabatos tímidos,
trazos sueltos que parecían más líneas del viento. Luego surgieron formas. Mimo durmiendo, Mimo sentado, Mimo mirando al vacío con esa mirada que lo decía todo. Los dibujos no tenían título, pero tenían alma. Los abuelos empezaron a coleccionarlos como quien guarda pistas. En uno de ellos había una flor brotando desde dentro de una manta. En otro, el sol tenía ojos tristes y una nube que parecía sostener su mano. La psicóloga vio esto y casi lloró. Dijo que los trazos de Clara estaban narrando emociones, que su lenguaje silencioso estaba ganando colores, formas, perspectiva. El abuelo, que nunca fue de comprender esas palabras rebuscadas, simplemente dijo: «Creo que ella está regresando, poco a poco». Y era justo eso, un retorno que nadie veía con los ojos, pero que se sentía en lo más profundo. Fue en esa época cuando la psicóloga propuso algo fuera de lo común: integrar a Mimo en 1900 en las sesiones, no como un perro de terapia, de esos entrenados, sino como parte del proceso emocional. Ella dijo que Clara y él tenían un vínculo llamado espejo afectivo, que cuando uno sentía, el otro reflejaba, y tenía razón. En una ocasión, Clara se quedó paralizada en un rincón de la sala, con los ojos muy abiertos y todo su cuerpo encogido a causa del sonido de una sirena en la calle. Antes de que cualquier adulto pudiera reaccionar, Mimo llegó despacio, apoyó su hocico en el vientre de Minetosin, ella y se quedó allí, respirando. Después de unos minutos, Clara lo abrazó con fuerza y respiró al unísono. Fue el primer gesto de contacto que tuvo desde el accidente. La semana siguiente, sucedió de nuevo, con otra situación, otro miedo, la misma respuesta del perro. La psicóloga decía que era como si Mimo tradujera lo que Clara no lograba expresar, como si él fuera el diccionario emocional de ella, página por página. Lo que nadie esperaba era que el gran cambio no sucedería en una sesión de terapia, ni en un momento grandioso o planeado. Fue en una tarde cualquiera, de esas templadas, en que el viento movía las cortinas pero no entraba realmente. Clara estaba en el patio, dibujando en el suelo con un trozo de tiza de colores. Mimo estaba recostado cerca, con la cabeza apoyada en sus patas y los ojos semicerrados. Era un escenario habitual en los últimos días. Ambos, lado a lado, en silencio, como si compartieran el mismo pensamiento sin necesidad de hablar. Pero entonces, sin que hubiera un motivo visible, Mimo se levantó, dio 2 pasos, se detuvo y miró a Clara con esa expresión de quien siente algo que los humanos no logran explicar. La niña dejó caer la tiza. Sus ojos siguieron los de él con una intensidad nueva, casi eléctrica. Caminó despacio hacia él, se agachó, apoyó su frente en la de él y se quedó allí, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo instante. Fue entonces cuando llegó la palabra, pequeña, suave, casi evaporándose en el viento. «Quédate. ¿Solo?» Eso, un susurro tan delicado que el mundo casi no lo oyó. Casi. Pero el abuelo lo escuchó. Estaba sentado en la veranda, leyendo el periódico, cuando sintió su estómago revolverse, como si hubiera oído el primer llanto de un hijo recién nacido. No se movió, no dijo nada, solo dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas y esperó. Clara, en cambio, no pareció sorprendida. Era como si hubiera ensayado esa palabra durante meses, solo esperando el momento exacto en que tuviera sentido soltarla. Mimo no reaccionó de manera especial. Simplemente se quedó, como diciendo, claro que sí, con ese silencio lleno de presencia que solo él sabía ofrecer. Fue en ese momento que algo cambió, no de forma milagrosa, ni con un giro espectacular, sino como una rendija de luz atravesando una grieta en una pared oscura. Esa noche, Clara durmió sin llorar, y Mimo, como siempre, se quedó recostado en la puerta de la habitación, pero también había algo diferente en él, una forma de respirar más relajada, como si estuviera aliviado. En el desayuno del día siguiente, la abuela puso el pan sobre la mesa y realizó su ritual diario de preguntar si la nieta quería leche o jugo, sin esperar respuesta. Pero, para asombro de ambos, Clara negó con la cabeza y señaló hacia el vaso de leche. Fue un gesto simple, casi insignificante para quien lo viera de afuera, pero para aquella casa fue como si alguien hubiera encendido las luces después de mucho tiempo en la oscuridad. Desde ese día, los gestos se hicieron más frecuentes. Una sonrisa tímida, un asentimiento con la cabeza,
Un toque en el brazo del abuelo. Clara aún no hablaba, o casi no, pero empezaba a participar. Empezaba a existir de nuevo en las pequeñas cosas, en la elección de su ropa, en la forma de ordenar sus lápices, en el cariño que mostraba en el hocico de Mimo antes de dormir. Los psicólogos dijeron que esa única palabra, quédate, fue el disparador, un hito, y comenzaron a llamarlo el regreso espontáneo del lenguaje emocional. El abuelo prefería decir que fue el corazón el que dio un paso antes que la boca, y quizá fuera así. Clara comenzó a hablar despacio, de manera casi musical, palabras sueltas, dichas solo cuando tenía la certeza de que serían comprendidas. Nadie la forzaba, nadie la presionaba, hasta porque en esa casa, después del accidente, nadie hablaba en voz alta. Era como si todos hubieran aprendido a escuchar con más paciencia. Con el tiempo, Clara dijo que soñaba con sus padres, pero que ahora ellos sonreían en sus sueños. También comentó que no le gustaba que la luz del pasillo quedara encendida por la noche, y que Mimo, bueno, él entendía todo, incluso lo que ella misma no sabía sentir. Lo más hermoso era que ella hablaba de él como quien describe una parte de sí misma. Él se entristece cuando yo me entristezco, decía, y nadie lo dudaba. Conforme pasaron los meses, el vínculo entre Clara y Mimo se volvió una rutina, de esas que sostienen una vida. Él la acompañaba hasta la puerta de la escuela y volvía para recogerla a la salida, aun si eso significaba quedarse recostado durante horas en el mismo lugar, como una estatua guardiana silenciosa. La directora, que al principio frunció el ceño ante un perro viejo e impredecible merodeando en los portones, llegó a admirar a ese compañero de hocico grisáceo. Los niños de la escuela también se percataban. Algunos preguntaban si él era mágico, otros se cuestionaban por qué nunca se alejaba de la niña, pero nadie se atrevía a tocarlo, sin permiso. Era como si existiera un pacto invisible entre ambos, y todos lo respetaban. Un día, Clara se cayó en el parque infantil. Nada grave, solo un rasguño en la rodilla, pero, antes de que cualquier adulto llegara, Mimo ya estaba allí, lamiendo despacio la herida, como si cosiera la piel con su propia presencia. Clara no lloró, sostuvo su oreja y dijo, «Estoy bien». 2 palabras. Bastaron para conmover incluso al inspector más severo del colegio. En casa, la vida tomó nuevos contornos. Los abuelos ya no susurraban al hablar de ella, ni evitaban palabras como accidente o huérfana. Empezaron a incluir a Clara en las conversaciones, preguntándole su opinión, escuchándola de verdad cuando se atrevía a decir algo. A veces, ella solo murmuraba. Otras veces, se emocionaba y contaba sueños confusos, llenos de imágenes y frases algo sueltas, como si intentara reorganizar sus emociones a través del sonido. Y Mimo siempre estaba cerca, atento, presente. Llegó a ser más que un perro, se volvió un puente, un vínculo entre lo que ella era antes y lo que comenzaba a ser ahora. Incluso la casa cambió. La abuela compró pinturas nuevas y permitió que Clara pintara una pared de su habitación con dibujos suyos y de Mimo. El abuelo colgó un columpio en el patio, y poco a poco, el silencio que antes asfixiaba se convirtió en elección, no en prisión. Era hermoso de ver, como una planta que brota en el cemento, lenta pero obstinada. Un día, durante una actividad en la escuela, la profesora pidió que cada alumno dijera el nombre de su mejor amigo. Clara, que anteriormente evitaba esos momentos, levantó la mano. Nadie lo esperaba. Cuando llegó su turno, todos se detuvieron a escucharla. Mi mejor amigo es Mimo. Él es viejo, pero escucha todo lo que le digo, incluso cuando no hablo. La sala quedó en silencio, de ese tipo de silencio que no incomoda. La profesora contuvo el llanto. Algunos compañeros se rieron, no de burla, sino de asombro. Era como escuchar una historia en 1900, la que uno deseaba creer. Después de eso, Clara comenzó a ganar espacio entre sus compañeros. No se volvió la más habladora, ni la más popular, pero se convirtió en alguien a quien los demás querían cerca. Y eso, para una niña que había construido un mundo entero solo para protegerse, era inmenso. Sus dibujos empezaron a circular en la escuela, colgados en los murales, siempre con Mimo, siempre con colores que parecían decir más que cualquier leyenda. Hubo un día en especial que se convirtió en símbolo del cambio, la fiesta de fin de año de la escuela. Los padres podían participar, pero Clara iría con los abuelos. La ansiedad de ella se notaba.
Cada hora preguntaba si Mimo también podía ir. El abuelo, intentando mantener la calma, dijo que hablaría con la directora, y lo hizo. Y ella, tras una pausa dramática, cedió, pero solo si él se queda en un rincón, sin alboroto. Lo que ella no sabía es que Mimo era el rey de la discreción. El día de la fiesta, Clara llegó con un vestido azul, claro, y una sonrisa que parecía prestada del sol. Mimo la acompañó con una bandana roja en el cuello. Cuando los compañeros la vieron llegar con él, muchos corrieron a saludarla, y allí, en ese patio lleno de música y confeti, Clara bailó. No mucho, solo un poco. Un meneo de hombros, un giro tímido, pero fue suficiente para que los abuelos intercambiaran una mirada que decía: «Hemos logrado traerla de vuelta». Y quizá lo lograron. En los meses siguientes, Clara comenzó a construir nuevas rutinas, esta vez con autonomía. Empezó a preparar su propio tazón de comida para Mimo, eligió los juguetes que quería llevar al parque e incluso se atrevió a pedir cosas en el mercado con la abuela. Cada pequeña acción era un pedazo de la niña volviendo a encajar en el mundo. Aún había días de silencio, días en que no quería conversar, en que se refugiaba en su habitación y dibujaba durante horas. Pero ahora esos momentos tenían una función. Ya no eran muros, eran pausas, espacios para descansar. Y lo más increíble era que Mimo respetaba todo eso. Sabía exactamente cuándo quedarse a su lado y cuándo simplemente esperar fuera de la puerta. Los abuelos aprendieron a confiar en ese ritmo. No presionaban, ni invadían. Estaban allí, firmes, pero relajados, con Mimo en el centro de todo, como un hilo conductor de afecto y estabilidad. La psicóloga comentó en una ocasión que no sabía explicar cómo un perro, especialmente uno viejo y sin adiestramiento, podía tener ese tipo de impacto. Pero el abuelo respondió de la manera sencilla que solo él sabía. Es que él también perdió algo, ¿no? Por eso se entienden. Y quizá fuera verdad. Mimo tenía ese aire de quien ya había vivido muchas cosas. Tal vez fue abandonado, o tal vez tuvo una familia antes. Pero lo cierto es que, de alguna manera, él reconocía el dolor de Clara, y ella reconocía el suyo. Era un acuerdo mudo, hecho de miradas y compañía, y eso, según los propios especialistas, era más potente que muchas palabras. Cuando llegó el momento en que Clara pudo dormir una noche fuera de casa, en la casa de una amiga de la escuela, fue Mimo quien la llevó hasta la puerta y se quedó observando hasta que el coche desapareció. No ladró, ni lloró, simplemente se quedó allí, y cuando ella regresó, corrió hacia él, abrazó su delgado cuello y dijo: «Te extrañé tanto». Fue la primera frase completa, espontánea, en mucho tiempo. El tiempo pasó, y Clara comenzó a crecer con mayor firmeza. No es que todo se hubiera resuelto. La nostalgia de sus padres aún habitaba en los rincones de la casa, apareciendo repentinamente en fechas específicas o en olores olvidados. Pero ahora ella sabía nombrar ese vacío, y sabía que no estaba sola. A veces, por la noche, hablaba con Mimo como si hablara con ellos. Contaba lo que hizo en la escuela, lo que quería ser cuando creciera, los miedos que aún sentía. Era un ritual íntimo, como una oración entre amigos. En una de esas conversaciones en susurros, la abuela, sin querer, escuchó mientras pasaba por el pasillo. Clara decía: «Creo que viniste porque ellos lo pidieron, porque sabían que yo no podría seguir sin alguien así». La señora se sentó en el sofá y lloró suavemente, con un alivio que dolía. Era como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar, aunque fuese un lugar nuevo, diferente, reconstruido desde cero. Cuando Mimo empezó a mostrar signos de cansancio, con piernas más lentas, ojos con menos brillo, suspiros más pesados, Clara se dio cuenta antes que nadie. Empezó a ajustar sus horarios para acompañarlo. Dejó de correr cuando ya no podía seguirle el paso. Dibujaba más cerca de él. Hablaba en voz más baja. Fue en esa época cuando ella comenzó a escribir. Pequeños apuntes, cartas, fragmentos de historias. Siempre con Mimo como personaje principal. En una de las hojas, dejó doblada, en un rincón de la sala, una carta con la frase: «Si algún día te vas, yo continuaré». Los abuelos guardaron eso como un tesoro. Sabían que llegaría el momento. Y sabían que, cuando llegara, Clara ya no sería la misma niña que entró muda en un refugio. Sería una niña que aprendió a reconstruir el mundo con los pedazos que quedaban, y con la ayuda de un perro que nadie quiso, pero que ella eligió a primera vista.
El día en que Mimo partió fue silencioso, pero no triste de la forma que todos temían. Él estaba recostado a los pies de la cama de Clara, respirando despacio, con el hocico apoyado en una manta que ella misma había cosido, con su nombre bordado en letras torcidas. Cuando ella despertó y lo notó, no gritó, ni se desesperó. Simplemente se recostó a su lado, abrazó su cuerpo ya inerte y se quedó allí durante largos minutos. Los abuelos, desde afuera, no se atrevieron a interrumpir. Luego, Clara se levantó, se secó el rostro con la manga de su blusa y dijo simplemente: «Él sabía que yo estaba lista». Fue la primera vez que dijo algo tan directo sobre un adiós, y no fue una actuación, fue comprensión. En el patio hicieron un pequeño rincón con piedras, flores y una placa de madera. Mimo, el mejor amigo que alguien puede tener. La escuela envió una carta. La profesora realizó una actividad en su homenaje y varios compañeros llevaron dibujos. Pero Clara prefirió conservar los suyos. Los guardó todos en una caja que llamó Mi Comienzo. Los días siguientes fueron extraños, como lo es todo el duelo. Clara volvió a tener momentos de silencio, pero ahora era un silencio distinto, un espacio para procesar, no para esconderse. Empezó a conversar más con sus compañeros, aceptó dormir en la casa de sus primos e incluso ayudaba a la abuela a cuidar las plantas. Cuando le preguntaban por Mimo, respondía con una frase que casi se convirtió en su sello personal. Él aún vive aquí, solo que ya no se ve. Y todos lo entendían, porque era verdad. Mimo estaba en los dibujos, en los olores de la casa, en la cadencia de los pasos de Clara, que ahora caminaba con más firmeza. El abuelo, en una ocasión, dijo que creía que Mimo era como un ángel, pero Clara no estuvo de acuerdo. No un ángel, solo fue un perro, pero fue el único que me escuchó cuando nadie más supo cómo hacerlo. Y era eso. Mimo fue un puente, fue escucha, fue tierra firme. Y porque él se quedó, Clara también se quedó. Se quedó viva, se quedó entera. Hoy, años después, Clara ya no es aquella niñita de ojos profundos y habla ausente. Tiene 12 años, usa gafas grandes que se deslizan por su nariz y posee una risa que aparece fácilmente, especialmente cuando recuerda las travesuras de su primer amigo de verdad. Todavía conserva la caja de dibujos, ahora con otras capas. No solo los de Mimo, sino también retratos de la familia, de la escuela, de la plaza por donde ella pasea los domingos. Ha crecido con un sentido de empatía que destaca. Escucha a los demás como quien ha aprendido de la experiencia lo que es no ser escuchado. Una vez, durante una charla sobre pérdidas en la escuela, un compañero comenzó a llorar por el divorcio de sus padres. Clara no dijo mucho, simplemente acercó la silla junto a él y se quedó allí, dibujando. Y el niño, entre sollozos, dijo: «Tú me entiendes, ¿verdad?». Y ella respondió: «Sí, a veces solo necesitamos a alguien que se quede al lado». El profesor se atragantó con su café. Eso fue más que madurez, fue la sabiduría nacida del dolor. Mimo, aunque físicamente ausente, aún se recuerda en casi todo lo que hace Clara. Inspiró el tema de su primer proyecto de ciencias, cómo los perros ayudan, en la sanación de niños con traumas emocionales. Es el nombre del blog donde publica sus dibujos y textos. Y sobre todo, es la razón por la que ella dice que quiere ser veterinaria. Quiero cuidar a los animales que nos cuidan sin pedir nada a cambio. Los abuelos, ya con el cabello completamente blanco, la observan con una mezcla de orgullo y reverencia. Saben lo lejos que ha llegado. Y saben que, de no haber sido por aquel sábado templado en el refugio, todo podría haber sido diferente. Clara, la niña que dejó de hablar, ahora elige cada palabra con cariño. Y cada vez que alguien le pregunta por qué tiene tanto don con los animales, ella sonríe levemente y dice: «Porque uno de ellos salvó mi vida. Eso es todo». Y en verdad, solo eso ya lo dice todo.